empezamos. Vamos a ver entonces los ejercicios de la unidad 2, que son métodos para solución de ecuaciones no lineales. Vamos a ver, bueno, disección de Newton-Raphson, que ya la teoría la vieron. Pues lo que van a tener subido en el campus a partir de la semana que viene es esta colado, que es la que van a usar en el parcial, que tiene ya implementados los métodos. Entonces lo que van a tener que programar son las funciones no lineales a las que les buscan las raíces. Les comento un poco cómo está hecha la colada para que la entiendan, pero no la van a tener que programar ustedes. Bueno, acá importamos dos librerías, Pandas y NumPy. Pandas lo usamos nada más que para presentar los datos en la salida con este formato de tabla. Hasta el año pasado que usábamos Octave, lo que hacíamos era la salida formatearlo en un archivo de texto. O sea que uno ejecutaba su programa y como salida guardaba un archivo TXT y ahí tenía sus resultados. Ahora, como está todo integrado en este entorno, que es Colab, que les deja visualizar el código y a su vez los resultados, decidimos usar esta forma de presentar las tablas usando Pandas. También con Pandas podrían exportarlo en un archivo compatible con Excel, si quisieran. Y NumPy es la librería donde están las funciones matemáticas. Hay dos librerías grandes, Math y NumPy. Usamos NumPy, que es la que tiene todas estas funciones. Floor, por ejemplo, que lo que hace es redondear hacia abajo. Log10, que es el logaritmo base 10. Absoluto, que es el valor absoluto. Y demás. Sí. ¿Podemos importar entonces los dos? Math y NumPy. No vale la pena en general. En general, cualquiera de los dos es más o menos lo mismo. Tiene las mismas funciones. El número de, por ejemplo, más. Sí. Hay algunas constantes del número B que me parece que no, debe tenerlo, pero en más está seguro. Sí, digamos, si importan las dos no pasa nada porque ustedes a cada una le ponen esto, NumPy as np. Entonces cada vez que invocan una función, invocan la función del entorno al que pertenece. Ponen np punto y la función que quieren invocar. Entonces si importan las dos, van a tener nombres distintos, invocan la función con el nombre de la... Sí, pueden importar las dos si quieren. Bueno, acá lo que hago es, esto es lo que van a modificar ustedes durante el parcial, es la definición de la función no lineal, que en este caso es una parábola, digamos, pueden encontrar la raíz con Bhaskara, pero la idea es que cada uno va a buscar la raíz de funciones más complejas. Entonces, def es la palabra clave para definir una función, el nombre de la función, y por cómo programamos el método está hecho para recibir funciones que tengan un solo argumento que es x. En el trabajo práctico vamos a tener funciones de varios argumentos y entonces no vamos a usar este archivo como está acá, sino que lo vamos a adaptar para implementar el método de Newton-Raphson con una función particular que es la que vamos a usar en el trabajo práctico, que lo vamos a ver la semana que viene. Pero en el parcial van a usar esto. Son funciones de una variable. Bueno, defino la función, defino la derivada. La derivada se usa para el método de Newton-Raphson, para bisección no hace falta. ¿Se acuerdan? Bisección lo que hacía era, yo tengo una función, sé que la función es continua en un determinado dominio y evalúo dos puntos donde yo sepa que la imagen tiene sentido opuesto. O sea, de un lado positivo y en el otro negativo o viceversa. Entonces, si yo sé que se cumplen esas dos condiciones, que la función es continua y que evaluada en cada punto del intervalo, la imagen tiene signo opuesto, sé que en ese intervalo tiene que haber una raíz. Entonces lo que hago es ir subdividiendo el intervalo a la mitad hasta, y yo sé que cada vez que tengo un intervalo, el error máximo absoluto es la mitad de la longitud del intervalo. Vos decís que no. Ahí está. Digamos, si tenemos una función, sí. Si tenemos una función de estas,
digamos, y yo sé que evaluándola en dos puntos distintos, la imagen en el signo opuesto y además sé que la función es continua, bueno, yo sé que en algún lugar del intervalo está está la raíz y mi primera aproximación va a ser decir, bueno, asumo que la raíz está en el centro del intervalo. Y entonces el máximo error absoluto que yo puedo tener asumiendo eso es la mitad de la longitud del intervalo. Es decir, o está de acá para allá o de acá para allá, y entonces la máxima distancia sería que esté justo en el límite del intervalo. Si la raíz estuviera justo en el límite del intervalo, yo la habría encontrado, entonces estaría aplicando el método, ¿no? Entonces, porque evaluándola en el límite del intervalo me daría 0. Entonces, justo en ese punto no va a estar un infinitésimo hacia la derecha o un infinitésimo hacia la izquierda. Entonces, claro. Entonces, con eso tenemos acotado el, el error absoluto. Vale, esto lo entonces, si yo sé que quiero una determinada tolerancia, yo sé cuánta es la máxima cantidad de pasos que voy a tener que dar para tener un error absoluto acotado a esa tolerancia, porque en cada paso divido el error a la mitad. Y además este método, digamos, si yo consigo dos puntos que cumplen esta condición, siempre va a converger a una solución. Y siempre el error lo voy a tener acotado. En el método de Newton-Raphson, que era un poco más sofisticado, no usábamos un intervalo de búsqueda, sino que tomábamos un primer valor como aproximación inicial, y lo que hacíamos era decir, bueno, si yo conozco la función evaluada en este punto, si yo conozco la función evaluada en este punto, puedo buscar una nueva aproximación a la raíz, buscando dónde se hace 0 la tangente a la curva. Entonces, armábamos una tangente a la curva que pasara por este punto. Y decíamos, bueno, esta es mi nueva aproximación a la raíz. Y esto es bastante más sofisticado, digamos, tiene una convergencia mucho más rápida, porque no es que yo voy cortando el intervalo a la mitad, sino que voy haciendo una búsqueda más activa, digamos. Pero acá lo que tenemos no es una cota del error. Nos vamos acercando al error mucho más rápido que en el otro método, pero digamos, lo que tenemos es una estimación del error, que sería la diferencia entre este y este, es una estimación del error, no es una cota. Entonces acá voy a sacar de nuevo la tangente a la curva y ven que esto se acerca mucho más rápido porque con la tangente, siempre que la tangente no se anule, en ese caso el método no converge, y hay otras condiciones donde tampoco converge, digamos, en general, si hay convergencia, la convergencia se consigue en muchos menos pasos que con el método de la disección. Entonces cada método tiene sus pros y sus contras, pero ya tienen programado. Vamos a usarlo. Bueno, entonces acá lo que hacen es, el día del parcial, digamos, van a tener una función, que es lo que van a tener que encontrar, cuál es la función a la que le tienen que buscar la raíz, en que programar esa función. Si se les pide que resuelvan con Newton-Raphson, van a tener que programar la derivada, van a tener que poner los parámetros, que son los límites del intervalo de búsqueda en el caso de bisección, o el valor inicial en el caso de Newton-Raphson, y la tolerancia. La tolerancia, lo que en general limitamos, es el error relativo, que es el asociado a las cifras significativas. Entonces, estas dos funciones que están definidas acá son funciones auxiliares, son para después completar estas tablas que tenemos acá abajo, que es el cálculo de las cifras significativas y el cálculo de los decimales significativos. Las cifras significativas se calculan a partir del error relativo, como, bueno, sería el logaritmo en base 10 del error relativo sobre 5, bueno, es un negativo, y a eso lo redondeamos para abajo. Digamos, si esto nos da 2,5 decimales o cifras, decimos que tenemos 2, porque estamos tratando de dar el valor del absoluto, ¿no? O garantizar 2 decimales. Y además,
esté máximo entre eso y 0 es porque a veces ese número va a quedar negativo y no tiene sentido, ¿no? Siempre la mínima cantidad de cifras significativas que puede tener es 0. Y con los decimales significativos lo mismo, pero usamos el error absoluto. Y en vez de dividido 5, dividido 0,5. Y en este bloque de código tienen la implementación concretamente del método de la bisección, que acuérdense, todo programa o función consiste en tres cosas, ¿no? El input de información que uno le hace, o sea, lo que uno tiene como variable de entrada del problema, el procesamiento de los datos y en general hay una salida. Entonces, el input de esta función es la función a la que le estamos buscando la raíz. Fíjense que es lo mismo que poner una variable, pero es una función. Los dos límites de búsqueda, el XA y el XB, los límites del intervalo y la tolerancia. Con esos 4 parámetros trabaja la función, los procesa y nos va a dar una salida. Entonces, lo primero que hacemos acá es verificar que se cumplan las condiciones, es decir, que la función, que es el primer parámetro, evaluada en el primer límite del intervalo por la función evaluada en el segundo límite del intervalo, si nos da mayor que 0, quiere decir que no se puede aplicar el método, porque quiere decir que las dos tienen el mismo signo, son positivas o son negativas. Entonces, bueno, retorna none, es decir, no retorna nada, y no se puede aplicar el método. Si no pasa eso, acuérdense que en Python, cuando hay un inventado distinto es porque estamos dentro de una estructura. Hay otros lenguajes, C++, por ejemplo, tienen llaves, abre y cierra llaves. Python es así, digamos. Todo lo que está dentro de una estructura está identado. Cuando se acaba la identación es que salimos. O sea, esto ya no está dentro. Bueno, pues si no pasa eso, seguimos aplicando el método. Inicializamos un contador, un índice en 0, y después armo estos vectores que son el vector de los valores iniciales, el vector de los valores finales de cada intervalo, el vector de los valores medios, el vector de los errores absolutos aproximados, el vector de los errores relativos aproximados y el vector de las cifras significativas. Vector o lista es, en Python se llaman listas, pero es un vector, ¿no? Que es, eso lo hacemos para después imprimir la tabla. O sea, necesitamos guardar un registro de los valores que fueron tomando las variables para poder hacer esta impresión. Digamos, en una aplicación real lo que les interesa a ustedes es el último valor, digamos, que sería la mejor aproximación que es esto. Y no haría falta guardar este vector de datos que ocupa más memoria, ¿no? Eso es nada más que fines académicos, armar la tabla para ver cómo es que se va dividiendo el intervalo. Digamos, si uno, al final lo que vamos a usar de esto es la última aproximación, que es la más precisa. Pero bueno, por eso tuvimos que crear los vectores. Entonces, al vector de los XA, que es el de los valores iniciales, le agrego el parámetro de entrada de la función, que es el primer límite inferior. Al XB de append es agregar al final de la lista. O sea, estas listas que están vacías, fíjense que tienen dos corchetes y nada en el medio, son listas nulas. Le agrego en su primer elemento el parámetro de entrada de XA, a esta le agrego en su primer elemento, que es, eso es el último, ¿no? Porque son 100, el XB, al vector de los X medios le agrego el promedio del XA y el XB, al error absoluto aproximado le agrego la estimación del error absoluto, que es el límite superior menos el límite inferior a esto. Ser el límite superior, que es XB menos XA sobre 2. El límite superior menos el límite inferior. Siempre XB se supone que va a ser el límite superior. Eso no está aclarado, pero en general se hace así. De todas formas habría que chequearlo en el programa, pero digamos, bueno, ustedes pongan el XA inferior y el XB superior. Entonces el error absoluto es la mitad del intervalo. O sea, el XB menos el XA sobre 2. El error relativo es el error absoluto sobre el valor más exacto que tenemos, que es el X medio, nuestra aproximación del valor exacto.
y la cantidad de cifras significativas es, lo que hacemos acá es invocar a la función cifras significativas, que es esta que teníamos acá, que se calcula la cantidad de cifras significativas a partir del error relativo estimado. Y ahora sí entramos al método, a la parte iterativa del método. O sea, todo esto hasta acá fue el primer paso de disección. Ahora entramos en el método y le decimos, mientras el error sea mayor que la tolerancia, tiene que hacer esta evaluación. Si la función evaluada en el x medio es igual a 0, quiere decir que encontramos efectivamente la raíz, es decir, si evaluando la función en el valor medio del intervalo, el resultado de 0 es que el valor medio del intervalo es la raíz. Entonces ya está, la encontramos. Entonces armamos el data frame, que sería la tabla, y damos la salida. Entonces la tabla es una estructura de la librería Pandas, digamos, para que se muestre de esta forma, y lo que tiene como contenido es esta estructura de datos, que son los títulos de cada columna con el contenido, que es una lista. Es decir, el encabezado de cada columna va a ser esta cadena de texto, que está en rojo, y el contenido de las filas va a ser el contenido de las listas que le damos como argumentos, y todas las listas tienen que ser del mismo tamaño para que esto no falle. Si no fuera el caso, que es lo más común, digamos, en general no vamos a encontrar la raíz tan fácil, hay que preguntarlo. Bueno, si la función evaluada en el punto inicial por la función evaluada en el punto medio es menor que 0, quiere decir que los signos están cruzados, entonces la raíz quedó a izquierda del valor medio. Entonces, al valor xa, en la nueva posición, append, quiere decir agregar al final de la lista, le voy a agregar el mismo valor xa que teníamos al principio, es decir, el límite izquierdo se mantiene. Pero el límite derecho, xb, pasa a ser el valor medio. Y el valor medio pasa a ser el promedio entre el xa y el x medio de este paso. O sea, la suma sobre. Si no fuera ese caso, quiere decir que la raíz está a la izquierda. Entonces al xa le doy como argumento, le añado el x medio y al xb lo mantengo. Entonces se mantiene el límite derecho. Y al x medio siempre lo mismo. Lo calculamos como el promedio del xa y el xb en el paso. Volvemos a calcular el error relativo a perdón, no. Al error, que es la variable que estoy evaluando para ver si entro o no en el ciclo, le asigno el error relativo aproximado en el paso y vuelvo a... esto lo tendría que hacer, pero yo no entendía por qué daba unos pasos de más, era porque estaba asignando el error del paso anterior. El error antes de recalcular. Ahora sí. Entonces al error absoluto le voy a asignar el nuevo cálculo, o sea, la diferencia entre los dos límites, y acá de nuevo voy a sacar este absoluto porque siempre el límite superior va a ser mayor que el límite inferior. Entonces sería la diferencia entre xb menos xa sobre 2. Y al error relativo le voy a asignar el error absoluto sobre el valor medio, y este sí necesitamos que sea el módulo, porque el valor medio puede tener signo negativo, ¿no? Entonces recalculamos las cifras significativas. Al error, que es la variable que usamos para evaluar si estamos cumpliendo o no la condición de tolerancia, le asignamos el error relativo en la posición i, incrementamos la posición i para el nuevo ciclo de iteración, y esto itera hasta que el error deje de ser mayor que la tolerancia. Cuando pase eso, quiere decir que ya alcanzamos la tolerancia que queríamos, entonces salimos del ciclo while y es esto que sigue acá abajo. Entonces, a la variable tabla le asignamos el contenido, le asignamos como valor un data frame, que es esta estructura de la librería Pandas, que es lo mismo que hicimos acá, ¿no? Y entonces retornamos como valor de retorno el data frame. Cuando yo después en este bloque invoco a la función bisección y le paso como argumento la función NL, que es la que definimos en este bloque, que se van a modificar ustedes,
le paso como argumento el XY, el XA, el XB y la tolerancia, y la ejecuto, lo que tengo como resultado, es un data frame. O sea, en general eso no es, en la mayoría de los lenguajes de programación no es tan directo que uno puede retornar una función cualquier cosa. En algo por ejemplo, en C++ uno retorna un valor flotante, un valor doble, un carácter, y si quiere retornar estructuras complejas tiene que empezar a trabajar con punteros. Es más complicado, más engorroso. Esta la ventaja que tiene Python y Octave y todos estos lenguajes es que internamente hacen lo mismo, pero en la interfaz es mucho más ameno, ¿no? Porque uno le dice retornar tabla y tabla es un data frame y lo puede retornar. O sea, esto no tiene una cantidad de espacio en memoria fijo. Este data frame acá tiene 16 filas, pero podría haber tenido 100 filas. Y eso, digamos, para asignar esa cantidad variable de memoria, la máquina internamente no sabe antes de ejecutar el programa cuánta memoria va a necesitar, entonces, digamos, internamente se maneja con puntero. Pero, digamos, acá lo resuelve el programa. Bueno, y nos da como resultado la tabla. La tabla, fíjense, el valor inicial del intervalo le habíamos dicho 0, el valor XB es 10, y dijimos que queríamos una tolerancia del error relativo de 0,01. Entonces, empieza a subdividir el intervalo y va evaluando de qué lado queda la raíz. Entonces, después del primer paso, la raíz quedó a izquierda. Entonces, toma como XA, vuelve a tomar el 0, como XB ahora toma el que antes era el X medio, y vuelve a calcular el valor medio, 2,5. Vuelve a fijarse de qué lado, volvió a quedar a la izquierda, entonces toma de nuevo el 0, y ahora el XB es el X medio de antes, y vuelve a calcular el valor medio. Vuelve a evaluar, vuelve a quedar a izquierda, vuelve a tomar el 0, y ahora el valor de XB es el que antes era el medio. Vuelve a evaluar ahora, y ahora la raíz queda a derecha, entonces el XA pasa a ser el que era el X medio, y el XB se mantiene. Es decir, en cada paso hace eso y calcula el error absoluto como la mitad de la longitud del intervalo, y en base a eso calcula el error relativo y la cantidad de cifras significativas. Digamos, en el parcial, por ejemplo, ustedes van a tener una función que van a tener que ver, ahora vamos a ver algún ejemplo, pero digamos, van a tener que encontrar cuál es la función a la que tienen que hacer 0, y les vamos a pedir que nos den, por ejemplo, en qué paso se alcanzaron las dos cifras significativas. Entonces, si les preguntamos eso, ustedes tienen que mirar directamente la columna de los pasos. No es que hay una trampa, no es que el paso 0 es el primer paso. Entonces, digamos, no. El que tiene índice 10 es el paso 10. Igual eso va a estar aclarado. Y entonces, en el paso 10 se alcanzó una precisión de dos cifras significativas. Y si les pedimos que nos den el resultado, por ejemplo, con 3 cifras significativas, lo que tienen que hacer es mirar estos resultados que les dice 3 cifras significativas, tomar 3 cifras y redondearlo a esa cantidad. O sea, nos tienen que dar 3 cifras, no todas las cifras que tienen, y decir que tienen 3 cifras. En este caso, ¿qué sería? Bueno, en este caso es 1, ¿no? Pero digamos, sería tomar 3 cifras, sería estas 3, y mirar la cuarta. Miro la cuarta, es un 9, entonces este pasa a ser, sería, pasa a 10, entonces este pasa a 10, entonces en este caso es 1. Hay que tener en cuenta que las cifras significativas son una aproximación, no es la cantidad exacta, sino porque se calculó con una tolerancia al error, no con el error verdadero. Entonces, por ejemplo, van a ver que al final dice que la última cantidad calculada tiene 3 cifras significativas y en realidad tiene prácticamente 5. O sea, lo más seguro es que cada vez que ustedes calculen, el valor calculado sea más preciso de lo que está diciendo la cifra significativa. Pero las cifras significativas son importantes para redondear el número aproximado, porque son las únicas cifras que ustedes pueden asegurar de que están coincidiendo con la cantidad exacta.
En conclusión, porque cuando tengan que hacer la respuesta ¿cómo se llama el programa? Y ahora vamos a ver otro. En el campo virtual van a, se les va a pedir números enteros, se les va a pedir valores redondeados y, o sea, indica el resultado redondeado en su cifra significativa. Van a ver que la cifra significativa 3, ahí cumplió el error y redondea, y eso se carga como resultado del ejercicio. Y por otro lado tenemos Newton-Raphson, que es más o menos lo mismo, pero con el método de Newton-Raphson. Entonces, los parámetros van a ser la función igual que antes, ahora se agrega la derivada, que no era parámetro de disección. En vez de tener dos límites de intervalo, tenemos un valor inicial para empezar la búsqueda. La tolerancia, que es la tolerancia al error relativo. Y este argumento no lo van a usar ustedes. El año pasado se podía limitar el error relativo o el absoluto, pero este año estamos limitando siempre el relativo, que es el que está asociado a, sería el error porcentual, que es el que suele importar en ingeniería. Entonces, nos fijamos, bueno, si la tolerancia fuera un valor negativo es un error, entonces entendemos que es un error, la tolerancia siempre tiene que ser un valor positivo. Entonces inicializamos el error en algo mayor que la tolerancia, por ejemplo la tolerancia por 10 o por 2, por cualquier número positivo mayor que 1, y entonces eso nos va a dar algo mayor que el error, y eso nos sirve para asegurarnos de entrar en el ciclo while, que evalúa la condición de que el error es mayor a la tolerancia. Y después hacemos lo mismo que hacíamos antes, declaramos todos los vectores que después vamos a imprimir en el data frame para armar una tabla como esta. Entonces, ahora sí empieza el ciclo iterativo. Entonces, mientras el error sea mayor o igual a la tolerancia, a esta variable IF, que sería I de la función, hay que asignarle el valor de evaluar a la función, que es el parámetro, función, en la aproximación inicial x0. Y al I de la derivada hay que asignarle el valor de evaluar a la derivada, que es el otro parámetro, en el valor x0, que también es parámetro. Entonces, si la derivada fuera 0, el método no va a converger. Cuando la derivada es nula, si tienen la recta de la recta de tangente se va al infinito, o sea, no, el método no converge. Entonces hay que buscar otra aproximación inicial más cercana a la raíz. En general, en el problema de ingeniería uno tiene una idea de por dónde la raíz. Y si no, hay que ir probando. Bueno. Hay que cambiar el X. Claro. Y a partir de ahí se calcula, este sería el método en sí de la bisección, ¿no? De calcular la aproximación siguiente, haciendo eso, buscar dónde sería el punto que la recta tangente intersecta al eje X, que sería X0 menos la función evaluada en X0 sobre la función evaluada en la derivada. No, la derivada Sí, perdón. La derivada evaluada en X. Entonces, el error absoluto aproximado va a ser la diferencia. Acá sí está bien poner el absoluto porque x0 puede ser mayor o menor que el x siguiente. O sea, x siguiente es mi mejor aproximación y x0 es mi aproximación inicial. La diferencia entre mis dos aproximaciones es mi aproximación al error absoluto. Y bueno, aquí lo que hice fue agregarle al número de paso el valor que tenía ahí en el primer paso. Al hilo inicializamos en 0 porque en Python siempre el primer índice es 0, igual que en C++. En Octave es sobre distinto, el primer paso era el 1. Y acá empezamos a agregarle a los vectores todos los valores que fuimos usando. Al XY le agregamos el X0, al XY1, que sería el paso siguiente, le agregamos el paso siguiente. Al error absoluto aproximado le agregamos el error absoluto aproximado. Acá calculamos los decimales significativos, que son función del error absoluto. Calculamos el error relativo aproximado, que es el absoluto sobre mi mejor aproximación, que es el X siguiente. Es una aproximación, por eso aproximado.
calculamos las cifras significativas, que son función del error relativo, y a x0, ahora para el paso siguiente le vamos a asignar al x inicial el valor del x siguiente de este paso. Es decir, el x siguiente de cada paso va a ser el x0 del paso siguiente. Esto era para cuando uno podía elegir qué error limitar, ahora vamos a limitar siempre el error relativo, o sea, esto va a ser siempre 0. Va a ser siempre 0. Y entonces, a la variable error, que es la que usamos para regular si entramos o no al ciclo while, le asignamos el error relativo aproximado. Incrementamos el paso i y bueno, volvemos a evaluar si el error es mayor o no a la tolerancia. Y según eso vamos a entrar o no a dar otro paso de iteración. Y una vez que terminamos, armamos el data frame, sería armar la estructura de datos y después invocar a la librería pandas y pasarle como argumento al data frame la estructura de datos, y en base a eso nos da el data frame este, que es lo que damos como valor de return. Return de f es retornar el data frame. Y entonces acá lo que hacemos es ejecutar Newton-Raphson con estos argumentos: función L, que es la que está arriba de todo, derivada de la función L, que también está arriba, y cero y tolerancia, que están arriba de todo. Y entonces, lo que tienen que tener cuidado con estas collabs es que si ustedes modifican alguna función, por ejemplo esta, y después no la vuelven a ejecutar, no les va a decir, si no le ejecutaron nunca ninguna, les va a saltar un error. Pero si ustedes venían trabajando y después cambiaron algo y no ejecutaron una de las funciones que cambiaron, él va a tener en memoria los valores de la ejecución anterior, entonces va a poder seguir funcionando y no les va a tirar un error, y eso puede ser un problema porque podrían estar trabajando con datos desactualizados. Entonces a veces conviene tocar directamente ejecutar todo para mantener todo actualizado. Eso puede traer problemas. Bueno, venía acá entonces tenemos la ejecución del... Fíjense, empezó en 001, se fue hasta 50, de ahí pasó a 25, 12, 6, convergiendo, y al final llegamos a los 4. Fíjense, en este paso no cumplíamos el error relativo de tolerancia, que era 001, y un paso más y se nos fue a, el error relativo se nos fue a 000071. Pasamos de 2 a 4 cifras significativas. ¿El valor exacto es 1? Sí, sí, porque es una parábola bien simple. Pero bueno, ahora vamos a hacer algún ejercicio de la guía. Van a tener una guía subida. ¿Dónde tenés todavía? En el escritorio. La guía es de cuando se hace. No. Ah, en el escritorio dejamos. Bueno, esta guía es de cuando se hacía todo a mano, así que fue hace 2 años. En realidad, Mucho más, pero hasta hace de las 2 años. preguntas que daban de aquella época. O sea, antes se pedía que cada uno programara el mundo de la percepción. En las parciales nos daba que lo hacemos. Claro, y como se resolvía todo nuevo. Bueno, Y no fue hace tanto. Pero bueno. Entonces, usando el método de la bisección, determina las primeras 4 aproximaciones x0, x1, x2 y x3 a la raíz de las siguientes funciones. F de x en intervalo a b indicado en cada caso. Vamos a hacer el primero, el ejemplo. Fíjense, les da una función y les dice igual a 0. Esto le está indicando que quiere encontrar cuál es el valor de x que hace 0 a la función, o sea, la raíz. Entonces lo que tienen que hacer es programar esta función y poner los límites del intervalo. Nada más. Vamos a hacerlo.
puede pasar que les toque una función que no sepan cómo se expresa. Por ejemplo, ¿cómo pongo e a la x en Python? ¿Quién sabe? Bueno, pues, e a la x, pongo e a la x y ya está. Eso anda. Bueno, si no supieran, lo googlean, digamos, no hay problema con eso. En el parcial o cuando sea. Eso lo pueden buscar. En este caso hay que usar, como tenemos NumPy, usamos la función de NumPy. Entonces voy a usar una función de NumPy, pongo npx como llamé a NumPy, punto, y la función que quiero usar que es exponencial. Es e elevada a la a. En este caso x. Pero si no supiera, lo googleo. Si es el parcial lo mismo. Menos 2 menos x. Listo. Si nos pidiera hacerlo con Newton-Raphson, tendríamos que programar la derivada. Como nos pide bisección, no hace falta. Lo que sí hay que poner son los límites de búsqueda. Porque si no ponemos estos límites de búsqueda, no vamos a tener la misma cantidad de pasos esperados que tengamos. Entonces, las aproximaciones que vamos a tener no van a ser las mismas. Nuestro x0 no va a coincidir con el del enunciado. Nuestro intervalo va a ser otro, entonces el valor medio inicial va a ser otro. 2.4 y menos 1.6. Entonces, acuérdense, hay que ejecutar esto antes de ir al paso siguiente. Y ahora volvemos a ejecutar. Con ejecutar esa bisección alcanza. Entonces, la primera aproximación es menos 2, que es el medio entre menos 2,4 y menos 1,6. La segunda es menos 1,8, la tercera es menos 1,9 y la cuarta es menos 1,85. ¿Está bien? No hay nada. Vale. Después. En el punto 2 les pregunta cuántas bisecciones son necesarias en cada uno de los casos anteriores, determinar cuántas bisecciones son necesarias para asegurar que la aproximación tenga una precisión de 5 por 10 a la menos 9. Les habla de la precisión del error absoluto, que es lo que pueden calcular en el método de la bisección. Ustedes saben que, por ejemplo, empieza teniendo una longitud de 0,8 el intervalo. O sea que mi error absoluto máximo en esta primera aproximación, la primera aproximación que va a ser menos 2, es de 0,4, por un lado o por el otro. En el segundo paso va a ser 0,2. En el tercero va a ser 0,1. O sea, siempre va a ser la longitud inicial sobre 2 a la n. Entonces, a partir de eso, ustedes pueden usar la fórmula que habíamos producido el primer día. La de n tiene que ser menor o igual a bueno, n está bien, no, porque menor o igual digamos, la deducción sale de eso, ¿no? De que cada paso la longitud del intervalo va. Sí, era el error Mayor, el el n error tiene que ser menor o igual que 5 por 10 a la menos pone ese error absoluto. Esto es es menor o igual el error relativo del absoluto. el absoluto. Cantidad absoluto es menor o igual que 0,5 5 por por 10 10 elevado a la menos 10. Y Entonces, de ahí que dejar un D. O D o el D. bueno, igual lo que queremos es la tolerancia. Sí. Tengo que poner D. O el D Sí, sería el el N. otro. No, claro, el n sale de hacer que en cada paso vamos a tener la mitad de la longitud. O sea, el error absoluto va a ser la mitad que en el paso anterior. Entonces, la longitud inicial
va a ser la diferencia de los límites A y B inicial, y en cada paso se divide claro, a la n. Entonces, si mi tolerancia del error absoluto es esta, El error absoluto tolerancia tiene que ser menor o igual. eh, va a ser mayor o igual que el error absoluto. Y el error absoluto es igual a la mitad, bueno, nuestra aproximación del error absoluto es igual a la mitad de la longitud inicial, bueno, a la mitad no, a la longitud inicial sobre 2 a la n. Cada paso es la división. Hay un 2 dividido. Ah, más 1, En el puente de los 2 tenemos. Bueno, la conclusión es que n más n tiene que ser, perdón, n tiene que ser menor o igual, mayor, ¿no? mayor, Mayor o es el máximo entero positivo, será, pero, o sea, cuanto más grande, menor va a ser el error. Entonces, el n tiene que ser mayor o igual que la tolerancia, no, que el logaritmo. o sea, el logaritmo, para ver además. Creo que la fórmula bien sería n mayor o igual, sí, que el logaritmo, que menos el logaritmo de L sobre todo, Menos el logaritmo de n sobre todo. Sobre la tolerancia. y sí, y menos 1. Ahí. Bueno, y con eso calculan la cantidad de pasos n mínima que tendría que dar, que sería el n igual a esto, ¿no? Bueno, vamos, o sea, ese no se hace con el programa. Entonces, y vamos a hacer este último ejemplo y dejamos. Entonces, tienen esto. La concentración C de una bacteria contaminante en un lago, decrece según la expresión C de T, o sea, concentración de la bacteria en función del tiempo es igual a 80 veces E a la menos 2T, tiempo, más 20 por E a la menos 0,5T, siendo T el tiempo en horas. Determine el tiempo necesario para que la concentración de bacterias se reduzca a 7, o sea, para que C de T sea 7. Usar el método de Newton con una precisión de menos de un minuto. Entonces, ¿qué harían cómo usarían el programa que tenemos para encontrar esto que nos piden? ¿Qué harían? Nos da CDT y nos pide que la concentración de bacterias baje a 7. ¿Cuál es el tiempo? Entiendo la pregunta. La incógnita que se tiene. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir para que la concentración sea así? Fíjense que cuando T es igual a 0, la concentración vale 80 más 20 por 100. Pero queremos que baje hasta 0. Entonces, ¿cuál sería la función que tenemos que igualar a 0? Entonces, tenemos que igualar a 0 la concentración menos 7. Entonces, cuando la concentración vale 7, concentración menos 7. O sea, si queremos que la concentración de T, la concentración en función del tiempo, tiene que ser igual a 7, eso es lo que nos están preguntando. Y lo que nosotros tenemos es un método para encontrar raíces, o sea, qué valor de T hace a la función 0. Pero entonces la función que nos interesa no es C de T, es C de T Puede ser de menos 7, que sería igual a 7 menos 7.
veces, ¿no? Y a esa función CDT-7 es a la que le buscamos la raíz, es a la que queremos hacer 0, o sea, es esta misma menos θ. Y el parcial va a ser algo así, digamos, va un poco más rebuscado seguro, pero lo mismo, o sea, es una función que hay que hacer 0. Por ejemplo, bueno, vamos a verlo en el trabajo práctico. Tenemos una estructura es un conjunto de barras que son resortes, ¿no? Cada barra tiene una rigidez, está sometida a fuerzas, y entonces la pregunta es, ¿cuál es el desplazamiento para una fuerza dada? Y el problema es no lineal, ¿no? Porque depende de desplazamientos que dependen de las rigideces y de los giros de los distintos elementos. Lo vamos a comentar mejor la semana que viene, pero digamos, al final lo que les queda es una ecuación no lineal a la que hay que buscarle la raíz, que es qué carga, qué valor del desplazamiento hace que el sistema esté en equilibrio, que todas las reacciones, todos los resortes, que son las piezas de la estructura, en equilibrio, o sea que no haya una descompensación de la fuerza. Entonces, ¿cuánto se tiene que formar la estructura para que bajo ese estado de carga haya equilibrio estático? Pero lo importante es que los problemas que vemos acá son problemas que tienen matemáticas, pero son problemas que hay que responder preguntas que están relacionadas a algo del mundo real. Entonces, a veces, como en este caso, queda claro que la función a la que tienen que encontrar la raíz es e menos i. Eso lo tienen que encontrar ustedes, de ver con los datos del problema, encontrar cómo hay que plantearlo, eso es importante para, y también se evalúa eso, ¿no? Que hay que plantearlo correctamente para que podamos resultar. Digamos, al final los métodos ya están todos programados. Ustedes van a usar un programa que va a resolver estructuras. Lo que tienen que hacer ustedes es saber qué problema tienen que resolver. O sea, lo difícil no es hacer cuentas, es saber qué tienen que resolver. Hacer cuentas si fuera malo también. No es hacer, plantear el problema. Sí. Ahí Cuéntales sí. el problema. Bueno, entonces 80 x np.x de menos 2x, 80 np.x sería y elevado a la menos 2x más o menos, más 20 np.x menos 0,5x. Y como vamos a usar Newton-Raphson, hay que encontrar la derivada. Entonces la derivada de al algo es e al algo por la derivada de algo. La regla de la recordamos la altura de la vida. Entonces sería la derivada de lo que está acá adentro, que es menos 2. Entonces menos 2 por 80 es menos 160. Pone, que se vea de dónde viene. Menos 2 por 80. Sí, ahí. Por, y esto queda como por e a la menos 2 x más, y este también se va a hacer negativo, entonces menos, y sería menos 0,5 por 20, o sea menos 10, pero vamos a dejar menos 0,5 por 20 por, y esto queda como la regla de la cadena, que la van a usar de nuevo y un poco más complejo en el trabajo práctico. Acá estos parámetros no importan porque son para bisección, y decir que la función es menos 7, sí. Menos 7. arriba. Menos 7 y la derivada de la constante es 0, así que solamente acá. Y entonces necesitamos un primer valor. La enunciado no nos daba 1, así que vamos a empezar con 0 y vemos si converge o no. Esto evaluado en 0 es 80 más 20, así que 80 más 20 menos 7. O sea, es algo que no es. Sí, 93. Y entonces 0 podría ser. Me parece mal.
Ah, una cosa importante. ¿Qué nos dice la tolerancia al error relativo? Sí, Recuerden que el error relativo en general se expresa en forma porcentual, ¿no? Es decir, quiero un error menor al 10%. Si yo digo que quiero un error menor al 10%, ¿cuánto tiene que valer la tolerancia del error relativo? Hay que hacer el porcentual dividido 100. O sea, si yo quiero un error del 10%, divido 100 y me queda 0.1. así es. Entonces, en este caso, eso 0.1 equivale a un error de 10%. Del 10%. En este caso nos pedía que la tolerancia sea 1 minuto, se nos daba un error absoluto, sistema de unidades absoluto. Entonces 1 minuto sería 1/60 porque X está en el T está en horas. Entonces nos está pidiendo un error absoluto de 1/60. Nosotros acá lo que limitamos es el relativo, entonces vamos a limitarlo a 0,01, así que el 1% y después vemos cómo quedó el absoluto. Entonces lo ejecuto, no sé bien ejecutar, y ejecuto el bloque de código que me llama Newton Raphson. Bueno, hace las cuentas y la última aproximación que me da es esta, me dice que tiene dos cifras significativas y que el error absoluto es 0,0019. Y 1/60 es, creo que es 0,016 periódico. Una sola vuelta. 1 dividido 60. 0,016 periódicos, o sea que acá nos falta precisión, vamos a meterle más. Vamos a achicarle la tolerancia. Voy a meterle un 0 más. Fíjense, hasta ahora daba 5 pasos. Si esto fuera disección, yo le achiqué la tolerancia 10 veces. Tendría que dar varios pasos más. Vamos a ver cuántos pasos más tiene que dar Newton Raphson para llegar a eso. Pasa de 5 a 6. O sea, tiene una convergencia muy acelerada. Por eso es bueno, y ahora sí, nos dice que tenemos 4 cifras. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de este? Si yo les pido denme el resultado, ¿qué me dirían? Sí, 2,329. Perfecto. Hay que redondearlo al número. Claro, si el cuarto hubiera sido un 5, lo que hubiera pasado a ser 233. Pero bueno, como era así, 2,3. Bueno, listo, no hay nada más que decir. Esto lo van a tener subido la semana que viene. Deja de grabar. No, cerrar primero la curva. Ahora donde dice más, arriba, depende de